Oscuridad, silencio. Se suponía que sería tranquilo, una liberación del dolor del mundo. Eso es lo que prometieron, descanso eterno. Nunca imaginé que sería así. Me dijeron que sería rápido, indoloro, una transición a un lugar mejor. En cambio desperté aquí, atrapado, enterrado vivo. Recuerdo la sensación del suave terciopelo contra mi piel, el peso de la tapa del ataúd presionándome. El pánico surgió, caliente y sofocante. Grité hasta que me quedé ronco, pero ningún sonido escapó. El tiempo perdió todo significado. Los segundos se estiraban en minutos, los minutos en horas y las horas en eternidades. Cada tic-tac del reloj roto era un recordatorio de mi encierro, de mi aislamiento en este ataúd viviente. Los días se convertían en noches, y las noches en días, sin distinción. La oscuridad y la luz se mezclaban en un ciclo interminable, un torbellino de sombras y penumbras, marcado solo por el débil y rítmico latido de mi propio corazón. Ese latido, una vez reconfortante, ahora era un tamborileo constante que me recordaba mi fragilidad, mi humanidad atrapada en este infierno. El aire se volvió rancio, espeso por el hedor de mi propia descomposición. Cada respiración era un esfuerzo, un recordatorio de la putrefacción que me rodeaba, de la muerte lenta que se apoderaba de mí. El hambre me mordía el estómago, un dolor constante y sordo. Era un vacío insaciable, una necesidad que nunca se calmaba, una tortura que me mantenía despierto y consciente de mi miseria. La sed era un desierto en mi boca. Cada gota de saliva era un tesoro. Cada intento de tragar era un recordatorio de mi desesperación, de mi necesidad de agua que nunca llegaba. Mi ropa, antes fina, se pudría, aferrándose a mí como una mortaja. Los hilos se deshacían, el tejido se desintegraba, y yo me convertía en una sombra de lo que una vez fui. Traté de dormir, de escapar de esta pesadilla despierto. Pero el silencio era un torturador. Cada intento de cerrar los ojos era en vano. Cada momento de descanso era interrumpido por el eco de mi propia mente. Susurraba mi nombre, se burlaba de mi miedo, me recordaba mi situación. Las sombras se movían, los susurros se intensificaban, y yo me hundía más en la locura, en la desesperación de este ataúd viviente. Mi mente, antes aguda y clara, comenzó a deshilacharse por los bordes. Cada pensamiento, cada recuerdo, se desvanecía lentamente, como si estuviera atrapado en una niebla espesa. La claridad que una vez tuve se convirtió en un lujo distante, algo que solo podía recordar vagamente. Vi cosas en la oscuridad, formas que se movían en las sombras, figuras que no podía identificar. Parecían observarme, acechando en los rincones más oscuros de mi mente. Escuché voces en el silencio. ¿Eran reales o producto de mi cordura fracturada? Las voces susurraban secretos, promesas y amenazas, llenando el vacío con un eco inquietante. Me preguntaba si alguna vez volvería a conocer la paz. Conté los segundos, los minutos, las horas. Cada tic del reloj era un recordatorio de mi aislamiento, de la interminable espera. El tiempo se estiraba, cada momento se sentía como una eternidad. Traté de recordar poemas, canciones, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Recité versos antiguos, canté melodías olvidadas, todo para evitar que mi mente se hundiera en la desesperación. Pero la oscuridad siempre regresaba, sofocante, implacable. No importaba cuánto luchara, siempre volvía, envolviéndome en su abrazo frío y siniestro. La esperanza, una vez una vela parpadeante, chisporroteó y murió. Cada intento de aferrarme a un rayo de luz se desvanecía, dejándome en una oscuridad aún más profunda. La desesperación se convirtió en mi única compañera, fría y pesada como la tapa del ataúd que estaba arriba. Me sentía enterrado vivo, atrapado en un ciclo interminable de miedo y soledad. La esperanza se había ido, y todo lo que quedaba era la fría certeza de mi aislamiento eterno. Un día, o quizás era de noche, escuché un sonido, un raspado, como garras en madera. Venía de arriba, débil pero inconfundible. Ratas. Esas criaturas de la noche se volvieron más audaces. Sentí sus diminutas patas en mi piel, escuché sus susurros en la oscuridad. Eran mi única compañía, un recordatorio macabro de mi propia mortalidad. Los odiaba, les temía, pero eran una distracción,
una ruptura en el horror monótono de mi existencia. Entonces un día, el raspado se detuvo. El silencio descendió una vez más pesado y opresivo que antes. ¿Era esto? ¿Era este el final? Un tenue rayo de luz atravesó la oscuridad de arriba. Pasos. Voces. Alguien estaba abriendo mi tumba. La esperanza, como un fénix de las cenizas, se encendió dentro de mí. Iba a ser libre. Sección 6. El sabor de la libertad. El aire fresco entró en el ataúd, dulce y embriagador. Parpadeé ante la luz cegadora. Mis ojos se adaptaron al mundo de arriba. Un rostro me miró, una máscara de sorpresa y horror. Traté de hablar, pero mi voz era un graznido seco. Unas manos fuertes me agarraron, sacándome de mi tumba de madera. Era libre. Después de 10 años, finalmente era libre. Sección 7. El abrazo de la desesperación. Me llevaron rápidamente a un hospital, un torbellino desconcertante de actividad. Los médicos me pincharon y examinaron. Sus rostros eran una mezcla de asombro y repugnancia. Quería contarles mi historia, hacerles comprender los horrores que había soportado. Pero las palabras no salían. Era una curiosidad, una maravilla médica. Pero a medida que los días se convertían en semanas, una verdad horrible comenzó a aclararse. No me creyeron. Nadie lo hizo. Sección 8. Una revelación espantosa. Mi familia, mis amigos, todos me miraban con lástima y miedo. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y horror, como si no pudieran aceptar lo que estaban viendo. Era como si estuvieran viendo un fantasma, y en cierto modo lo estaban. Me dijeron que había tenido un accidente, que había estado en coma. Los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido, pero ahí estaba, respirando, aunque apenas consciente de mi entorno. Dijeron que mis recuerdos eran falsos, una broma cruel de mi mente herida. Cada imagen, cada sensación que tenía, era una construcción de mi cerebro dañado, tratando de protegerme de la verdad. Luego me mostraron los recortes de periódico, los obituarios. Las palabras impresas en esas páginas amarillentas contaban una historia diferente a la que yo recordaba. Era como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Incluso me llevaron a mi propia tumba. Caminé entre las lápidas, sintiendo el peso de cada paso, hasta que me detuve frente a la mía. La tierra estaba fría y húmeda bajo mis pies. Estaba marcada con una lápida, grabada con mi nombre y las fechas de mi nacimiento y muerte. No podía creer lo que veía. Las fechas indicaban que había muerto hace exactamente 10 años. Había estado muerto durante 10 años. 10 años de los que no tenía ningún recuerdo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para mí, mientras el mundo seguía adelante. Entonces, ¿a quién o qué habían sacado de la tumba? La pregunta resonaba en mi mente, sin respuesta. ¿Era yo realmente quien creía ser, o era algo más, algo que no podía comprender? La incertidumbre me consumía, mientras trataba de encontrar sentido a esta revelación espantosa. Sección 9. La pesadilla continúa. La comprensión me golpeó como un golpe físico. No era libre. Era algo más, algo monstruoso. Los médicos continuaron con sus pruebas, sus sonrisas tensas. Susurraban entre ellos, usando palabras como imposible e inexplicable. Mientras yazgo aquí, atrapado en esta prisión estéril, puedo sentirme cambiar. La oscuridad me llama una vez más, susurrando promesas de un tipo diferente de eternidad. Una eternidad que nunca quise, pero de la que ya no puedo escapar.